Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Maníaco. Y ningún rey gobierna para siempre. Comparado a Spider-Man 1 o Spider-Man 2, la tercera entrega de la saga de Raimi causó varias impresiones. Y es que están los típicos dos bandos, que la defienden y la asedian. Pero aquí hay muchas razones. Unos la defienden por mera nostalgia, otros porque consideran que se le ha atacado de más, otros para dar la contraria por gusto, y otras razones más. Mientras que los que la atacan se encuentran los típicos porque no se parece al cómic, o los que genuinamente ven los puntos malos y reconocen que sí, la película es mala. Y como ya pueden ir dándose cuenta, yo creo pertenecer al último grupo. No solo la película posee demasiadas subtramas a las que apresuradamente se les trata de dar seguimiento, cortando continuamente entre una y otra, además de crear excusas tontas para dejar de seguir algunas. Con esto me refiero al obvio caso de la amnesia temporal de Harry. Nuevos personajes se suman, los cuales al estar limitados por el tiempo, pocos exploran o son irrelevantes o son una mera herramienta argumental. Es por eso también que ese enfoque en los personajes que se podía ver en las dos anteriores películas desciende mucho aquí, sobre todo con Peter. Para favor de la película hay planteamientos, ideas que de haber sido mejor ejecutadas o de no haber tenido tramas tan amontonadas se hubiera desenvuelto bien. No estoy a favor del retcon del asesino del tío Ben. Para mí eso se había terminado en la primera película, además de que da un vínculo directo muy artificial entre Spider-Man y Sandman. Pero admito que de haberse manejado mejor y de haber sido esta la razón natural de que Peter se obsesione con su lado heroico y volverlo más arrogante, hubiera resultado muy bien. Además de que así no se usaba el simbionte como excusa para este cambio. Y hablando de eso, el simbionte como causante de que Peter se comporte de esa manera no funciona por dos razones. Primero, no sabemos nada del simbionte. Es un alien, sale de la nada y se apega a Peter. Todo es conveniente y con poca explicación. Ahora, si me tratan de decir que en el cómic es igual, no cuenta. En un inicio no lo era. Y además, eventualmente se dejó en claro que el simbionte es otro organismo vivo y pensante, cosa que al menos da algo de juego. Segundo, él ya estaba siendo un cretino aún antes de que el simbionte lo poseyera. Entonces el cambio, si bien en algunos momentos se acentúa, ya habían cambios mal realizados en el mismo personaje. Otra cosa mala es que el manejo de los villanos, salvo en algunos momentos de caracterización o desarrollo, es malo. Sandman se ve muy relegado, aunque es el que más salva en sus peleas y en la interacción con Spider-Man, sobre todo en su supuesta muerte. El Duende Verde. Solo falta ver la estúpida resolución para que vuelva a ser bueno, y esto es un error grave. Primero, la típica, porque el mayordomo esperó tanto y justo ese momento para decirle la verdad. Segundo, ¿que Harry no supo nunca la razón de la muerte de su padre? No sé, uno podría suponer que él sabía que murió por su planeador, pero que Spider-Man usó eso para matarlo. Así que decir que morir por su propia nave tampoco prueba nada. Lo hubieran dejado como la versión 3.1, donde Harry lo hace motivado por sí mismo, al recordar los viejos tiempos. Y por último, Venom. En serio hace falta decirlo, poco tiempo en pantalla, si bien la caracterización está bien superficialmente, le falta de más para ser alguien de peso. Ahora, decir todo esto hace ver a la película un desastre, sin nada salvable, pero tiene cosas rescatables. El nacimiento de Sandman junto con varias escenas como Peter deshaciéndose del simbionte o el combate entre ambos con el traje negro, sin contar los efectos, son de lo mejor. Aunque como se nota, solo ciertas escenas están bien, no un todo, ciertas en específico. Continuando, en general la historia sí tiene un tema del que hace seguimiento, y al final da un mensaje sobre el perdón, además de la muerte de Harry como factor de redención. Pero si tomamos todo esto y lo comparamos con sus predecesoras, queda mucho a deber. Y bueno, pasemos brevemente con los personajes a ver cómo se trataron. Spider-Man Peter Parker. Como dije anteriormente, es un cretino aún sin obtener el simbionte. O sea, ¿alguien me explica por qué besó a Gwen después de sufrir tanto por Mary Jane? Y entiendo más o menos por dónde se quería ir el desarrollo del personaje.
al fin todo le estaba yendo bien en su vida personal, y como Spider-Man mejor aún. Así que empezar a volverse un arrogante no era una mala idea. Pero aquí es de golpe y ya. Para mí hubiera sido buena idea comenzar esta arrogancia cuando se obsesiona con Sandman, pero para esto se hubiera prescindido del simbionte. Como su lado oscuro, sí, es obvio que resalta actitudes que Peter nunca haría y todo eso, pero hay un enorme contraste entre esas payasadas y por ejemplo la escena del bar. Pareciera que la película no le logra encontrar un tono exacto a este lado oscuro. Resaltar lo bueno siempre es válido, y en sí el hilo que se manejó con él, sumiéndose al lado oscuro, supuestamente matando a Sandman, y volver a reforzar la idea del perdón, es un buen planteamiento con un seguimiento normal, pero pudo estar mucho mejor. Mary Jane. Aquí se le trata de dar un planteamiento, su propia subtrama, pero con tantas cosas pasando, el papel de ella parece de relleno. Y es que en esta película, ella es la que más sufre las consecuencias de tantas subtramas. Se repite su rol de trío amoroso y su gastado papel de damisela en apuros. Parecía que querían hacer más, pero no se pudo. Sandman. Hay potencial. A pesar de que muchos digan que no pudo haber sido suficiente para merecer ser el villano central, sí se podía. Un antagonista no controlado por terceros, sino que su propia situación lo lleve a actos ilícitos. De haberse manejado mejor la idea y profundizado más, estarías en la situación de apoyar al héroe que no conoce la situación del antagonista, o apoyar al villano con buenas intenciones pero actos malos. Eso hubiera sido genial. Dentro de lo que cabe es decente, a excepción de, oye, ¿odias a Spider-Man? Unámonos. Sí. Harry Osborn, Duende Verde. 2 películas de desarrollo. Esta era la oportunidad de explotarlo todo. Y pierde la memoria por un largo tiempo, terrible plot device, y recuerda las estrategias genéricas de villano. Salvo sus batallas y su redención final, qué desaprovechado estuvo este personaje cuya subtrama estuvo bien hilada durante tanto tiempo. Eddie Brock Venom. Ya que todo tiene que ir deprisa, es un personaje muy simple. Sí, es la antítesis de Peter, pero solo eso. Es irresponsable y en algunos puntos se le ve lo obsesivo, pero no se lo explora más a fondo. Es eso y ya. Y cuando se convierte en Venom, el problema principal no es que no imponga, es que su actitud pareciera la de un niño resentido que la de alguien buscando venganza total. Por fortuna, el resto de personajes aún se mantienen como siempre. Jameson en su papel de alivio cómico estuvo bien, y la tía May nuevamente como faro de esperanza para su sobrino sigue siendo de las mejores partes. Respecto a aspectos técnicos, en el trabajo de dirección hay un buen trabajo, no hay que demeritar estas cosas, y la banda sonora sigue siendo magnífica, aunque los efectos especiales, en lugar de mejorar, han envejecido mal. Se comprende la realidad de esta película, pasó por demasiadas imposiciones por el estudio, y el mismo Raimi no terminó satisfecho con el resultado. Aún así, se ve que hizo lo mejor que pudo para no hacer un desastre total. Por desgracia, a pesar de buenos planteamientos, escenas geniales y un tema final, la película posee muchos baches que no la vuelven buena, sino una caída dentro de una buena saga. Ahora, en lo personal, cuando era niño sí que quería ver esta peli. La vi en DVD y la puse como mi favorita instantánea. De allí pasó tiempo y la 1 lo fue. Y por último la 2. Pero pasó mucho que no la vi. Cuando al fin lo hice, ya era evidente muchas fallas. Y simplemente... meh, la disfruto en algunas partes y no me tomo en serio muchas cosas. Así que, al menos está para el rato. Al igual que las anteriores revisiones, aquí tienen mi lista personal y al otro lado la más objetiva que puedo ser. Ustedes son libres de comentar su propia lista. Ok, ahora ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta película? Y si están en contra de alguno de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.